Vamos, después de la ronda de comentarios de nuestros compañeros, a recibir en nuestra cabina a un líder político, a un actor público de la política dominicana, pero yo diría no solo de la política como acción partidaria electoral, amén de que fue en un momento uno de los diputados más votados del país, sino también de la generación de políticas públicas, sobre todo de la discusión relacionada a aspectos como control territorial, migración, recursos mineros. Fue el primer ministro de Energía y Minas con el que contó la República Dominicana, además de auspiciar por mucho tiempo la creación de ese ministerio, así como la visión también geopolítica de la República Dominicana en el marco geográfico que nos tocó del Caribe y de América Latina. Tenemos la presencia en este espacio de un líder también de la Fuerza Nacional Progresista, así como también un legislador de un paso fructífero por el Congreso de la República Dominicana y aspirante a la presidencia de la República en los comicios del año 2016. Nuestro amigo Pelegrín Castillo, un gran dominicano. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes, realmente buenos amigos, enviándole también un saludo al público del Gobierno de la Mañana, realmente muy a gusto y sobre todo muy pendiente de la agenda de análisis que es la agenda de la vida de la nación dominicana, porque de lo que se decida sobre esa agenda va a depender la existencia o no de la nación dominicana. Pelegrín Castillo, buenos días, Pelegrín. Muy buenos días. La verdad que te recibimos con mucho agrado. Los vinchos, como coloquialmente la gente, yo creo que ustedes se acostumbraron ya a que lo llamen así, ¿verdad? Es la manera de englobar a la familia dentro de la sombrilla de su padre, don Marino Vinicio Castillo. No, y a la gente del partido le dicen los vinchos. Sí. Entonces, a través de ti... Como si fuera una tribu. Sí. Es una marca. A través de ti, un saludo para tu padre y para tus hermanos, que le han hecho como familia un gran servicio a este país. Pelegrín, ustedes han venido alertando desde hace mucho tiempo. Ustedes como familia, tu padre, tú, tus hermanos, sobre hacia dónde caminaba la situación esta, con la situación haitiana, en lo que se refería a los peligros que representaba el ambiente que se vive en ese país para la República Dominicana. Parece que hemos llegado a un punto donde ustedes han terminado teniendo mucho la razón. Entonces me gustaría que tú nos analices un poco esta situación que está pasando en el vecino país, la situación ahora de tensión con la República Dominicana y las decisiones de la ONU con respecto definitivamente a lanzar una intervención para tranquilizar al vecino país. Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que hay un problema histórico, estratégico, geopolítico, de base geopolítica, pendiente de resolver. Haití es un estado colapsado, un estado fallido, pero es una nación emblemática e histórica. Se da ese contraste que se representa mucho para muchas comunidades del mundo, empezando por África y los afroamericanos y toda la región Caribe. Haití, lamentablemente, ha sido desahuciado como nación por las potencias y los organismos internacionales. Durante más de 30 años, porque este proceso, yo pudiera buscar una fecha, junio de 1949, un informe de Naciones Unidas, recomendando el traslado masivo de familias enteras en forma permanente sin retorno. Pero ahí empezaba la Guerra Fría y era muy difícil tú producir ese tipo de movimientos hacia otra región de cientos de miles de personas. Pero esa era la recomendación original, porque ellos ya para esa época habían diagnosticado que había un daño ecológico, ambiental, de degradación de los recursos productivos, hídricos, forestales. Entonces, ¿cuándo empieza a renacer la idea esa? Bueno, propiamente empieza a tomar fuerza a mediados de los 80. Los haitianos siempre la tuvieron presente, porque Duvalier le hizo una propuesta a Balaguer en los 70, que después Balaguer en cierta forma incorpora en el libro La Isla al Revés,
dándole algún tipo de aquiescencia a esa propuesta de Duvalier, que remite a la famosa tesis de Américo Lugo de la Confederación Quisqueyana, que después se reiteró en el 42 por parte de un líder haitiano en Santo Domingo. Pero volvamos al presente. A mediados de los 80 empieza a producirse la imposición de un esquema de relaciones que ha visto en retrospectiva en los últimos 30 años, ni ha ayudado a Haití a salir a camino y nos está desestabilizando a nosotros. ¿Cómo lo impusieron? Bueno, usando, como hace la potencia, recursos blandos y duros de poder. La iniciativa de la Cuenca del Caribe estuvo condicionada a eso. Yo tengo testimonios valiosísimos de gente como Yotin Curi, como Lupo Hernández. Luego, el acuerdo con Lomé fue en gran modo el resultado de una gran maniobra internacional para acorralar a República Dominicana para que entrara en forma conjunta con Haití. Eso fue en el 89. Pero lo que pasa es que cuando hay un Estado fallido, todo falla. Y eso no duró mucho, porque electo Aristide vino una confrontación con República Dominicana y luego la crisis del 94, donde Estados Unidos, el presidente Clinton tenía una alianza muy profunda con la diáspora haitiana, los afrodescendientes, los afroamericanos, el caucus afroamericano y los sectores más liberales o más radicales del Partido Demócrata. Ahí se vio por primera vez, se le vio la cara fea al lobo feroz, porque ahí se vio cómo Estados Unidos estaba manipulando la crisis del 94 para la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Y el doctor Balaguer, que había accedido al ingreso conjunto en Lomé, en ese momento se planta y dice que no va a aceptar campamentos de refugiados. Y se dio un debate muy interesante, lo voy a revelar aquí, está en el libro de Tom Weiner, Legado de Ceniza, Historia de la CIA, un gran debate entre Haití, entre Clinton y la Casa Blanca con la CIA. Y ahí es que se cruzan los destinos de Somalia, Ruanda y Haití. Porque Clinton quería que impusieran aquí Aristide, en Haití, Aristide, y no le hizo caso a las recomendaciones de la CIA de que se iba a producir una matanza en Ruanda, porque estaba peleando con la CIA y por Aristide. Pero no era por Aristide, era porque tenía un vínculo fuerte, muy fuerte, e incluso emocional, porque en su memoria Clinton habla de la fascinación que le producía a él y a Hillary el vudú y la cultura haitiana. Sí, estamos hablando de una pareja presidencial que llegó a una identificación identitaria, emocional. Y no es la primera vez que un político norteamericano influyente la tiene. Charles Sommer, ese que aquí quieren que un héroe, que yo tengo mi duda de eso, es un individuo que estaba marcado por la actividad comercial de su papá en Haití, y cuando defendía que no anexaran esto, que no estaba bien para nosotros, lo hacía entre otras cosas defendiendo los intereses de Haití. Susana. Pero quiero rematar la idea, sí, porque eso hubo otro amarre que nos dieron, quizás el más fuerte y el que más está presente ahora, que fue el acuerdo de vincular el DR Casta con la ley Hot-Hell en el 2002. Yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Claro. Vamos a un evento, el Woodrow Wilson Center, y allá unos congresistas americanos nos agradecen a la delegación dominicana los compromisos que asumimos con Haití. Yo le pregunto, pero aclárenos qué significa esos compromisos, porque ninguno de los que estamos aquí, me acompañaba Cruz Pichardo, sabemos de esos compromisos. Después yo le pregunté aquí en el Senado a Robert Selig sobre eso, y él fue muy claro. Nosotros le dimos a ustedes una oportunidad porque ustedes no calificaban para entrar al DR Casta. Pero así como le dimos esa oportunidad, entendimos que el esquema Hot-Hell de coproducción
era algo que podía beneficiar a Haití, y si le estábamos dando beneficio a ustedes tenían que darle beneficio a Haití. Claro, eso tenía en el trasfondo, y eso es importante para lo que está pasando ahora, una idea estratégica que querían desarrollar y no pudieron desarrollar, porque repito, cuando hay un Estado fallido, todo falla, el esquema del tercer espacio insular. Una visión de que en la frontera, del lado dominicano, del lado haitiano, se iba a crear un tercer espacio donde los grupos empresariales dominicanos, haitianos, internacionales, con apoyo internacional, iban a generar una especie de frontera humana, tipo con el modelo CODEBI. En ese mismo tema he tenido algunos problemas privados, precisamente porque nosotros pusimos sobre la mesa de que CODEBI no es un parque dominicano, es un parque haitiano que opera bajo las políticas y los beneficios sobre todo de Hope Health. Sí. Y que realmente vincularon el DR-CAFTA en algo que yo entiendo que los negociadores no fueron tan claros para República Dominicana. Hoy mucha gente de primer orden no sabe esa vinculación y no sabe que nosotros solo nos aprovechamos de una parte de la logística, de la venta de insumos, de materia prima, y de la utilización de nuestra infraestructura para la exportación. Sí. Pero realmente el grueso de ese y de Caracol es para Haití. Que contiene, que todo eso. Y que eso es bueno. Y qué bueno, sí, pero hay que poner las cosas sobre la mesa. Peregrín, tú acabas de ver que Fernando Capellán acaba de salir de ADEPI, tal vez, de APEDI, tal vez un mecanismo de presión. Sí. ¿Cómo manejarías tú la reapertura de la frontera comercial, que parece ser inevitable y necesaria para cumplir esos compromisos internacionales que nos pueden traer también a nosotros algún tipo de sanción, porque nosotros nos comprometimos a permitir esa coproducción? ¿Cómo lo manejarás? Mira, yo creo que hay, ante todo, una razón de Estado superior a cualquier interés particular. Los líderes más importantes del país han reconocido que Haití es un país en caos, en derrumbe, con un alto nivel de violencia, 150 bandas operando, el crimen internacional operando, hay mercenarios de Norteamérica, de Sudamérica, de África, hasta del Cáucaso. Fíjate que China da la voz de alerta y dice, nosotros nos vetamos, no vetamos, pero tampoco apoyamos, pero muchos de estos problemas se hubieran podido evitar si se hubiera tomado el cuidado de poner un embargo de armas hace muchos años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que deliberadamente las Naciones Unidas y la política norteamericana, el núcleo duro que está ahí en el Departamento de Estado y en el Consejo Nacional de Seguridad, decidieron que Haití fuera convirtiéndose en un escenario de guerra civil de baja intensidad, y ahora en esta etapa están en el plan de llevarlo a un escenario de guerra civil de alta intensidad. Entonces, cuando estamos hablando de eso, el tema del comercio y de los negocios tiene que pasar a un segundo plano. No es verdad que se diga que Haití va a carecer de alimentos, de medicamentos, porque ahora mismo hay muchos empresarios haitianos que están haciendo contactos. No es el caso del 94, donde hubo un embargo general. Están llegando, sí. Y ellos lo que están buscando son nuevos socios para traer a Haití todo lo que República Dominicana le vendía. Ahora, ¿cuál es el problema que está planteado? Nosotros tenemos una razón de Estado para bloquear la frontera. De hecho, el incidente del canal yo lo he conceptualizado como una provocación. No es un canal que están construyendo, es una provocación para un conflicto
que justifique eventualmente con la intervención en Haití, la intervención, si no en todo el territorio dominicano, como en el 15 y en el 16 del siglo pasado, por lo menos en la frontera, porque la frontera en realidad a estos poderes internacionales y a los intereses que se mueven detrás de eso es lo que más le interesa. Entonces, ¿qué pasa? El presidente tomó una decisión que yo creo que si eventualmente se produce la acción internacional y va conforme a lo que dice, porque yo tengo mis reservas, lo digo. Pero déjame responderle la pregunta a Susana. Yo pienso que el gobierno puede empezar por lo más simple. Mucha del comercio que se hace con Haití se puede hacer por cabotaje. Eso perfectamente el grueso del comercio pesado que se hace con Haití se puede hacer por cabotaje marítimo y una buena parte se puede hacer por vía aérea. En lo que tú reorganiza los puntos de comercio. ¿Por qué? Porque todos los que estamos al tanto de lo que pasa en la frontera, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados. Y debo tener como 200 viajes a la frontera. Y yo le voy a decir, miren, lo que menos se comercia en los mercados binacionales es mercancía lícita. Eso es lo que menos se comercia. Vamos a sincerarnos. Ahí se ha planteado por mucho tiempo, miren, vamos a organizar un ingreso a un espacio cerrado, vigilado, donde todo el que vaya a comprar o vender, dominicano o haitiano, esté debidamente identificado con técnicas de biometría. Y así tú tienes mayor control y no hay eso con arco de detección de armas, de municiones, de droga, para evitar que el mercado, cuando se abre esa puerta, venga lo que es y lo que no es. Le voy a poner un ejemplo ahora de los últimos días. El 14 de agosto, se incendió una granja ovino caprina. Se mataron cientos de animales. Y hay la sospecha de que fue debido a una represalia porque la dueña estaba denunciando que había un tráfico de chivos y ovejos de Haití que no hacían cuarentena y que pasaban para acá, le tumbaban los precios a los productores nacionales y además ponían en riesgo, porque tenemos que tomar ahora medidas extremas en materia sanitaria y fitosanitaria, y más con la intervención que viene. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar la crisis. No va a costar. Algunos van a perder momentáneamente, pero nos puede costar mucho más si dejamos correr las tendencias y volver a posición anterior. ¿Podemos volver a posición anterior? No podemos ni debemos. Ahora, podemos dar un salto en medio de la crisis para convertir la frontera en lo que tiene el potencial de ser. Don Pelegrín, en ese orden, la mayor riqueza del país. Más me pregunta en ese orden, don Pelegrín, usted es un conocedor de la historia, de la política, siempre enfocado en esos temas migratorios y del tema haitiano. Quisiera su ponderación, su valoración de las acciones asumidas por el gobierno. Muchos critican que no debió hacerse un despliegue militar en la frontera, que no debió cerrarse la frontera, y bueno, muchos acusan que debió quizá adoptarse una vía diplomática. En ese orden yo quisiera su enfoque integral de las decisiones y las posturas asumidas por el gobierno dominicano frente a esa crisis. Mira, yo creo que las señales fueron bastante claras. Yo creo que el gobierno no lo va a decir, pero entiende que lo que se está haciendo con el canal es una provocación. Una provocación de una serie de actores políticos encabezados por Claude Joseph, que es el hombre de la diáspora en este momento. De la diáspora que tiene una hostilidad contra los grandes ricos haitianos, que a su vez tiene una hostilidad refleja frente a los ricos dominicanos y al gobierno dominicano, porque ellos entienden
que la relación histórica que se creó de alianza de los ricos de allá con los ricos de aquí ha sido extremadamente perjudicial y lo ha bloqueado a ellos. Y ellos están actuando con resentimiento con República Dominicana porque República Dominicana ha sido, vamos a decir, se acomodó a aquella estrategia que montó el presidente Clinton, vamos a decirlo claramente. El presidente Clinton, incluso en la administración de Obama, se montó un gran encuentro, los empresarios de aquí y de Haití en la Universidad Internacional en la Florida, hasta con los cancilleres, para un plan, porque se partía de la idea de que, miren, va a haber un solo espacio insular. Y la hegemonía la va a tener la República Dominicana por muchas razones. Los ricos de allá no le importa, porque ellos se quitan un problema y se encuentran unos nuevos socios para tener un control cuasi monopólico de un mercado más grande de 22 millones. Y entonces, ese esquema está fracasando. El presidente, yo creo que tomó la decisión correcta porque, aunque no lo diga, él le está mandando también un mensaje a los organismos internacionales con esas medidas que para algunos parecen extremas. Y el mensaje es que República Dominicana se puede hartar. Cuando él dijo, nosotros no nos podemos cansar de Haití, que fue una frase de mi amigo el embajador Rubén Silier, yo le dije públicamente, presidente, no, ese no es el enfoque. La comunidad internacional tiene que saber que nosotros no podemos hartar de Haití. No de Haití, de la crisis haitiana y sobre todo del manejo irresponsable, cínico, manipulador de los organismos internacionales y de esos intereses foráneos. A propósito de esos intereses foráneos, Pelegrín, y yo siempre he dicho que esto se maneja con muchos niveles de hipocresía. El tema Estados Unidos, Haití, República Dominicana, la famosa frontera imperial, y ver cómo de manera irresponsable Estados Unidos permitió la importación de cientos de miles de armas automáticas que en estos momentos están bajo el poder de pandilleros que a su vez tienen una conexión y un vínculo político y empresarial, porque aquí queremos ver como que esa pandilla son a veces como asociaciones de malhechores y son más allá que asociaciones de malhechores. Hay vínculo político, vínculo empresarial y apoyo de todo tipo, con un brazo armado que responde a esos intereses. Sin embargo, vemos cómo Estados Unidos se maneja totalmente al margen de un proceso tan delicado que pone en peligro no solamente la seguridad de Haití, sino la seguridad nuestra. Ya anunciamos la intervención. ¿Cuál sería las expectativas de cara al futuro? En el día de hoy estoy viendo el éxodo masivo de haitianos saliendo por aeropuertos y por puertos de Haití, ante las expectativas de una posible confrontación entre grupos armados bien entrenados y la fuerza de paz encabezada por Kenia. Mira, para entender bien lo que está pasando y cuáles son los intereses en juego, hay que hacer un poco de memoria. Los Estados Unidos le propusieron a República Dominicana la creación de una base militar cuando estaban en las negociaciones con Cuba en República Dominicana. Estudiaron la posibilidad de Barahona, Caldera. Eso viene de los 50 de Sabana de la Mar. Sí, pero esa era para aeroespacial. Eso. Pero ellos vieron a la Caldera. Y sobre todo para el tema de los misiles y las cosas. Pero esta es base militar, con presencia militar, no con radares y cosas, no, presencia militar y armas. El gobierno dominicano no se atrevió a dar ese paso, pero fue más lejos. Le dio un acuerdo de inmunidades y privilegios que permitía que todo el territorio dominicano se convirtiera en una presencia militar ilimitada de tropas norteamericanas o tropas contratadas por los Estados Unidos, con todo tipo de armas, todo tipo de equipos, acceso al espectro radioeléctrico y inmunidades
y privilegios. El Tribunal Constitucional lo anuló, gracias a Dios, con muy buen fundamento, porque también, o sea, a nosotros nos convendría un buen acuerdo de defensa y seguridad con Estados Unidos, un buen acuerdo, pero eso... ¿En qué fecha se anuló eso? Eso se anuló en el año 15. En el año 15. ¿Qué pasa? Inmediatamente después, Estados Unidos, ¿qué hizo? Cogió el acuerdo de pre-checking, lo reformuló, le puso un anexo donde virtualmente se convierte a República Dominicana en un estado refugio, en un estado para el asilo de grandes contingentes humanos, bajo la tutela de Estados Unidos y de los organismos internacionales. Solamente hay que ver el anexo para... O sea, no hay ningún acuerdo de pre-checking en el mundo que tenga nada parecido. Lo pusieron para República Dominicana. Nosotros le pedimos al Tribunal Constitucional que lo rechazara. Bueno, no lo ha rechazado por los intereses que se están moviendo, pero la verdad es que ese acuerdo a República Dominicana no le conviene. Ahora, como está formulado, no digo que el pre-checking como tal eventualmente no nos convenga a nosotros y a Estados Unidos, pero como está formulado es inaceptable. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el 2016. En el 2017, ¿qué hace Estados Unidos? Retira la MINUSTA. En un país donde no hay ejército, donde la policía es precaria, sumamente precaria. Y donde nos propusieron la eliminación del ejército nuestro, había que imaginarse aquella vez, que hubiese todo pasando. No, aquella vez ellos, cuando propusieron la eliminación del ejército haitiano, fueron a la teoría de que nosotros teníamos que eliminar el ejército como tal y dedicarnos a crear, y en cierta forma se ha hecho, porque tú ves que hay una cantidad de cuerpos que propiamente deberían ser parte de una Guardia Nacional, sí, diferente al ejército de combate. Entonces, ¿qué pasa? Viene el otro acuerdo. Eso es en el 17, retiran la MINUSTA. Señores, busquen las declaraciones de Edmond Mulet en el 19, que apareció en el Listín Diario. Búsquenla. El secretario general adjunto de Naciones Unidas, que estuvo al frente de la misión en Haití. Búsquenla y ustedes van a ver donde él hacía el pronóstico de decía, hordas famélicas haitianas corriendo hacia el territorio dominicano. Eso fue en el 19 que él lo dijo. En el 19, el Departamento de Estado entra aquí a financiar el proyecto del Instituto Nacional de Migraciones, de plan de contingencia de flujo masivo de migrantes. Que lo dirige su amigo Wilfredo Lozano. Wilfredo Lozano, que siempre aparece. Siempre aparece. Willy siempre aparece en esos escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Óyeme, el que lee lo que está detrás de todo eso es precisamente la preparación, los instrumentos jurídicos. ¿Para qué? Para que República Dominicana esté amarrado a la idea. Al presidente Abinader nosotros le dijimos desde el principio del gobierno: presidente, usted dijo que su gobierno no va a acoger ese plan, que lo desestima. Eso es bueno que lo haya dicho, pero los estados no pueden operar con declaraciones presidenciales. Se necesita un decreto suyo como jefe de Estado, anulando ese plan de contingencia, anulándolo, o una orden al Consejo Nacional de Migración a que revoque ese plan de contingencia. Y este es quizá uno de los mejores momentos para enviar la señal, porque le está diciendo a los que financiaron ese plan, que repito, Departamento de Estado, y participó la OIN y el ACNUR, República Dominicana no va a ser el territorio de refugio. No creen un escenario de guerra civil en Haití de alta intensidad y traten de trasladarlo hacia República Dominicana, porque eso es un crimen internacional. Muy planificado. Se ha acelerado porque estamos en un escenario de guerra mundial. Doctor Pelegrín Castillo. Sí. Conocer la historia sirve para muchas cosas, también sí, para un poco proyectar lo que pudiera pasar.
en Haití. Usted es un conocedor de la historia de Haití y de la República Dominicana y de la historia de ambos países y sus conflictos. Ante esta nueva crisis en Haití, con un inminente despliegue de fuerzas militares, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Cree usted que en esta oportunidad se podrá lograr esa estabilización que busca esa intervención? Mira, va a depender mucho de la posición dominicana. Porque mientras la comunidad internacional entienda que hay una salida dominicana al problema haitiano, nunca va a asumir un compromiso serio con la pacificación, la reconstrucción y el rescate de Haití. Nosotros eso lo estamos planteando en los foros internacionales. Cuando fuimos ahora a Washington lo planteamos, lo hemos planteado en muchos eventos, hace mucho. Eso es un movimiento que viene creciendo. El gobierno lo ha asumido, pero para que sea creíble tiene que acompañarlo con acciones. Entonces, esto que ha pasado, en cierta manera ayuda a que, porque de lo que se trata es de estabilizar la isla. La isla está desestabilizada porque tú tienes en un lado un estado fallido y en el otro un estado débil. Si tú pones al estado débil a cargar el fardo pesado de un estado fallido, lo que va a pasar es que vamos a tener dos estados fallidos. Pero eso significará un escenario de conflicto interétnico entre dos poblaciones que histórica, culturalmente son muy diferentes. Y cuando el pueblo dominicano perciba, como lo está percibiendo ya, que ha sido en cierta manera traicionado por sus élites, o que sus élites fueron incompetentes, porque yo en eso quiero ser justo. La traición, Winston Churchill decía, la debilidad no es lo mismo que la traición, pero muchas veces tiene las mismas consecuencias catastróficas. Ante las presiones de los poderes internacionales, uno ha notado cómo las clases dirigentes en general, los empresarios, los políticos, los religiosos, los militares, los intelectuales, de alguna manera le temen al tema. ¿Qué le conviene a República Dominicana? Bueno, nosotros ha sido una doctrina, incluso a nosotros lo que más nos interesa es un Haití estable, seguro, próspero. ¿Se va a lograr eso sin grandes sacrificios? No. Si eso sigue así, lo que viene es el conflicto interno aquí con los haitianos y con los sectores que apoyan ese esquema. Lo cual, lo que va a dar pie a una intervención internacional y a una guerra que puede ser, a un conflicto que puede ser histórico, de esos conflictos que duran decenas de años, de siglos, porque se va a internacionalizar. Eso se lo hemos estado diciendo. Cambien el enfoque, porque ese enfoque no funciona para Haití. Aquí, en el terremoto, surgió una oportunidad. Cuando se produjo el terremoto, de una conferencia internacional que la presidió, señores, William Jefferson Clinton y también el presidente George Bush. ¿Y el esfuerzo cuál era? Bueno, vamos a reconstruir Haití, pero vamos a ir un poco más allá. ¿Cuál fue el error de la conferencia? Que le dio un abordaje empresarial al tema, que le dio un enfoque de ONGs. Y eso no funciona para un Estado fallido, para manejar un tema de un Estado, una nación emblemática que es Estado fallido. Ese es mi tema, don Pelegrín. Usted desde 2021 ha estado en una mesa de diálogo que ha llamado el gobierno, el presidente Luis Abinader, que por cierto abandonó la oposición en marzo de este año, parte de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, y el presidente le ha dicho que vuelvan. Para unificar una posición, usted hasta ha viajado haciendo el lobby que necesita el país. Primero, ¿qué debe ahora? ¿Cómo debe transformarse ese lobby? Si usted invita a que el PLD y la Fuerza del Pueblo se sumen a una nueva camada de lobby que se arme desde la oposición, porque el momento... Mira, yo reitero el llamado a las fuerzas de oposición, a la Fuerza del Pueblo, al PLD, al PRD, a que en este tema no se marginen, no se aíslen, y mucho menos
traten de sacar algún tipo de ventaja político-electoral. Historia. Cuando mata a Juvenal Moïse, el presidente convoca, como era, había razones, a todo el liderazgo político. Yo era presidente de Fopredón y fuimos todos a Palacio. De ahí se acordó una declaración conjunta. Se sacó la declaración, no fue la mejor declaración a mi juicio, pero por lo menos se mandaba una señal al mundo. El gobierno falló en un aspecto, porque esto debió publicarlo en los grandes diarios del mundo. Pero por lo menos se publicó aquí y las embajadas copian el documento de que la clase política hace un planteamiento unificado. Estuvimos después, por resolución de esa reunión, varias reuniones en Palacio, en el Salón Los Trinitarios precisamente. 9 partidos, los que estamos más vinculados a este tema. Y ahí surgió en un momento dado, a la 4ª reunión, una propuesta que yo no entendí. O sea, que esto de estarse reuniendo en Palacio se puede malinterpretar. Le dije, bueno, miren, señores, los problemas de Estado se manejan en la Casa de Gobierno de Estado. Esto no es del PRM. Este Palacio no es del PRM. Ustedes... En esa parte, entonces, ¿por qué el presidente hace un llamado desde un escenario político? El presidente donde quiera. El presidente. Bueno, perfecto. Ya el señor me respondió. El presidente previamente, el 27 de febrero, Asamblea Nacional, donde estaban todas las fuerzas políticas, hizo un llamado formal al diálogo. Y todas las fuerzas políticas en ese momento se pararon y apoyaron eso. Todos los diputados y senadores apoyaron el llamado al diálogo para la unificación de una posición. ¿Qué pasa cuando empezamos esa segunda etapa? Pero quiero concluir la primera. El argumento era que no nos podemos reunir mucho en Palacio. Yo propuse, señores, vamos a reunirnos en el Instituto Boltiano. Yo soy miembro del Instituto Boltiano, no he hablado con la directiva, pero me atrevo a sugerir que sea el Instituto Boltiano o la Asociación de Universidades la que nos acoja. Y vamos a salir con una posición unificada. Doctor. No se pudo. Luego, el presidente reitera el llamado en la Asamblea Nacional. Y vamos todos, exceptuando el PLD y el PRD. Fue la fuerza del pueblo. Sorprendentemente, se retiran en forma conjunta. Claro, estaban ya avanzadas las negociaciones del proyecto Rescate, y entonces en la lógica de ellos, eso era favorecer al gobierno. Y yo le dije al presidente Fernández, mire, esto es un tema de Estado. Si se quiere evitar que el gobierno pueda sacar algún tipo de beneficio o capital político, lo inteligente, lo prudente, este es un tema de todos. Y además, el más llamado, porque ha sido otra vez el presidente, es el presidente Fernández. Pero primó el espíritu de que no hay confianza en el gobierno. Yo le dije, mire, aquí no se puede tener confianza en ningún actor político. Doctor. Aquí hay que tener confianza en Dios, en el pueblo dominicano y en la justicia de nuestra causa. Siendo honesto también, Homero hizo una declaración ese día diciendo que el tema internacional era privativo del gobierno. Entonces eso también llevó jabón al sartén. Hay muchos problemas, pero mira, los líderes maduros, porque estamos hablando, Nicolás Maduro, estamos hablando de una crisis de Estado, una crisis que pone en peligro el Estado. Y si yo lo sé, el presidente Fernández tiene, igual que el presidente Medina, igual que los otros líderes, Miguel Vargas, que fue canciller, tiene mucho más motivo y más informaciones. Entonces, pero no subirse este tema en ola, Pelegrín. El problema es que aquí el tema haitiano lo suben en ola. Al final, eso no es ola. Pero para tú evitar eso precisamente, es que procede el Pacto Nacional y un mecanismo de control y seguimiento multipartidario. Esta crisis debió consultarse, un mecanismo de consulta, se hubiera establecido ya automáticamente. Espérate, ¿cómo manejamos esto? Doctor. Porque eso es lo que hacen los estados cuando enfrentan crisis de este tipo. ¿A qué apuesta la comunidad internacional?
a que nosotros no somos nación, Precisamente, a que nosotros no somos Estado. Precisamente, doctor, yo tengo una pregunta sobre ese tema de hace muchísimo tiempo, nos ha tomado muchos debates y pienso que es un aspecto incluso que genera, a veces hasta se pierde tiempo precioso, pero creo que hoy sería bueno dejar una posición clara. Hay quienes asumimos posiciones que creemos son nacionalistas, que defienden el interés nacional, que creemos igual que ha defendido Pelegrín Castillo, una parte de la comunidad internacional apuesta a hacer descansar demográfica y económicamente el problema haitiano sobre la República Dominicana. Sin embargo, hay una diferencia de criterio importante que tenemos y es la idea de la fusión. El mundo, desde la caída del muro y la Guerra Fría, tiende a un proceso que es contrario, que es a disipar, a atomizar realidades nacionales como la yugoslava, que hoy son 6 países, como el proceso del separatismo europeo, que todavía se mantiene y que de hecho hoy tiene una importante presencia política. En América Latina es mucho menor, pero tiene presencia, por ejemplo, en Bolivia, con el caso de Santa Cruz. Y no hay, fuera de la unificación alemana, que era un caso, hay que decirlo, muy particular, porque era el mismo pueblo, el mismo idioma, con una misma cultura, fuera de la unificación alemana del 89, no hay ningún otro caso que se pueda sindicar como un ejemplo de una unificación de 2 realidades nacionales distintas, con historia, idioma y culturas distintas. Entonces, ¿no piensa usted que es un debate un poco que a veces contamina un poco la esencia entre quienes decimos, no es posible una fusión realmente, aunque sí se nos quiere hacer cargar con una parte importante del problema económico y político? Mira, el término fusión es un término que designa una realidad que sería la última etapa de un proceso que va en camino. ¿Por qué? Porque ellos saben que Haití es un estado colapsado. En vez de ir a rescate y reconstrucción, que es lo justo para Haití, lo justo para nosotros, y se puede hacer, y nunca se ha intentado, ni siquiera después del terremoto. ¿Qué es lo que han preferido? Vamos a descargar la crisis de Haití en República Dominicana. Vamos a pactar con quienes, con sus élites, empezando por los grandes grupos empresarios. Cuando tú ves que desde el Congreso americano le tiran los tiros que le están tirando a Central Romana, acusándolo de esclavitud, es usando el DR Casta como arma, no frente a Central Romana, que finalmente es una empresa norteamericana grande, es contra República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es el traslado creciente, sostenido de poblaciones hacia esta parte, su asentamiento permanente, como decía el informe del 49, sin retorno, y eso implica, ya tiene una implicancia política importante. ¿Por qué? Pero no nos fusiona. No, espérate, nada más y nada menos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice por el lobby de Washington, que a mí me consta, le dice al Estado Dominicano, lo que ustedes decidieron en materia de nacionalidad es inaceptable. Si nosotros como Estado aceptamos que las normas de nacionalidad no sean las que definieron los poderes públicos, sino lo que decide la Corte, que a su vez se mueve, pues yo tuve en el primer juicio, la primera audiencia del primer juicio de esa tremenda Corte, que es, que no es la de Tres Patines, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. ¿Cuál fue? ¿Con qué empezaron ellos la presentación del caso contra la República Dominicana? Con un video titulado República Dominicana, el apartheid del Caribe. Ajá. Al final, ¿qué le pidió la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte? Que le prohibiera a República Dominicana la deportación de cualquier nacional haitiano, independientemente del estatus migratorio que tuviera. Porque el argumento era que el Estado Dominicano estaba incapacitado para jugar ese papel. En otras palabras, nos estaban declarando, como nos están declarando, miren, hay un diseño de República Dominicana Estado criminal. Esclavitud, apartheid, apatridia, racismo, Inhumano. Sí, racismo. xenofobia. Todo eso montado para eventualmente justificar una acción punitiva contra República Dominicana, que ha sido el Estado débil. Lo militar. No, punitiva,
que puede ser militar. Si la clase política dominicana, o mejor dicho, si el pueblo resiste, porque la clase política va a resistir y el país va a resistir si el pueblo se levanta, si el pueblo se unifica, si el pueblo toma conciencia. Porque los políticos por sí solos, frente a tantas presiones, tienen dificultades, te lo digo con conocimiento de causa, tienen dificultades para encarar esta situación. Entonces, al final, si tú tienes aquí un país que asumió el rol de Estado pivote, pero que al mismo tiempo ya perdió el control en soberanía, en la materia más crítica, que es la nacionalidad, eso conduce inevitablemente a la fusión. Señor Pellegrín, mire. Entonces, en términos prácticos, los haitianos siempre han estado claros. En eso no se han perdido ninguno, ni siquiera las juntas militares más represivas en Haití han perdido esa línea. ¿Cuál es? Bueno, ustedes quieren el comercio, ustedes quieren el mercado, ustedes tienen que dejar una política de apertura, de migración, la cuota demográfica. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Cómo lo quieren resolver? Hay un informe del Parlamento Europeo del año 99. La Comisión de Desarrollo Económico y Social del Parlamento Europeo hace una evaluación. Yo le puedo mandar la conclusión para que ustedes lo vean. Sería un honor. Mire, don Pellegrín, ¿Y qué es lo que recomiendan? Haitianos aquí, dominicanos fuera. Por eso tú ves que la política con República Dominicana es tan generosa con las visas de residencia. Esa es la teoría de la gran sustitución del francés, del filósofo francés, la gran sustitución. Sí, bueno, aplicado a una isla donde ellos reconocen que hay un problema histórico y lo quieren resolver anulando las naciones. Don Pellegrín. Y ese es el error. El tiempo es un dictador, sin embargo, le voy a quitar un minuto más, atención Josefina, para que antes de irse nos diga, como autor de la ley del Estado archipelágico, brevemente, qué está ocurriendo, en qué estatus se encuentra la problemática de la que se ha hablado frente al Reino de Holanda, la República Dominicana, límites marítimos y, por supuesto, recursos en esos límites marítimos. Plataformas. República Dominicana nunca debió firmar ese acuerdo con Holanda. ¿De qué año? Ahora, de este gobierno. Pues realmente ese acuerdo es inconstitucional y es antinacional. Okay. Y ¿qué refrenda el acuerdo? ¿Qué concede? ¿Qué permite? Mira, el problema está en que cuando se aprobó la Convención de los Derechos del Mar, CONVEMAR, se consignó en la lista de las declaraciones interpretativas que no fueron tomadas en cuenta que República Dominicana iba a privilegiar el criterio de equidad sobre el criterio de equidistancia. Y entonces lo que se hizo fue un acuerdo de línea media, de equidistancia, que propiamente no procedía porque el mandato constitucional, y esa parte la trabajé yo, decía que República Dominicana buscará definir sus acuerdos internacionales en los términos más favorables permitidos por el derecho internacional del mar. ¿Cuál es la implicación más seria del acuerdo? Que además de violar esas normas constitucionales y legales, de las declaraciones interpretativas más que legales, además de violar ese mandato del Congreso, en realidad está sentando un precedente que los ingleses van a usar contra República Dominicana, porque la primera vez que se ¿ingleses rechazó, o holandeses? No, los ingleses, porque acuérdate que nosotros tenemos pendiente límite con Inglaterra, sí, con turcas y caicos, con Holanda y con Haití. Sí. Ahora, la primera vez que se rechaza el acuerdo es precisamente porque era de línea media, cuando ya los fallos internacionales privilegiaban los acuerdos de equidad. Y entonces nosotros no podemos sentar. Creo el Estado insular, que nos da mayor nivel nos da más posibilidades. ¿Tú sabes por qué no fuimos a la opción maximalista? Porque pudimos descubrir, y hay 3 convenios rechazados por el Congreso,
Miren, el Congreso, todas las fuerzas políticas Sí, claro, se pudieron poner de claro. acuerdo. Hay consensos inteligentes. Óyeme, se pudieron poner de acuerdo. Se rechazó el acuerdo de frontera con Inglaterra. Elegantemente, porque se le pidió al presidente Fernández que lo retirara. Ante la evidente impertinencia, inconducencia de ese acuerdo. Después se rechazaron 2 acuerdos con el Reino Unido, porque los ingleses, hay que en eso reconocer que el reflejo imperialista todavía lo tienen. El reflejo colonialista está ahí. Todavía lo tiene. Mira el Esequibo. Y más en los mares. Mira el Esequibo. Mira el conflicto El que Esequibo. está surgiendo. El laudo de París y el del 66 todavía. Ahora está explotando la ExxonMobil el límite. Entonces hay una ofensiva del colonialismo europeo hacia el Caribe, vamos a decirlo con claridad. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo todavía? ¿Hacer que el Congreso y que las fuerzas políticas hagan eso mismo con ese Nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional lo rechace y que el gobierno se siente a negociar un acuerdo en mejores términos que representen equidad, que representen equilibrio. Mira, por ejemplo, nosotros llegamos a un acuerdo en el 78 con Colombia, que está en los libros como un ejemplo de un acuerdo entre países limítrofes. ¿Por qué? Porque, claro, Colombia tiene su lío con Nicaragua, por eso. No, Providencia. pero no fue, eso no tenía que ver el acuerdo con nosotros. Ese acuerdo establecía una zona de aprovechamiento conjunto. Y eso es un tema de equidad y un tema de buena vecindad. Ya dijo. Eso no se consideró. Eso pudo haberse ya considerado. dicen que es porque la Shell descubrió supuestamente yacimientos. Mira, hay gas. En esa zona. En esa zona hay gas. Gas natural y petróleo. Gas y petróleo. Y en la zona nuestra, yo confío. Se necesitará. Hay petróleo. Se necesitará una segunda parte. Vamos a hacer un programa especial porque hay que hablar de nuestros límites marítimos. Doctor Pelegrín Castillo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esto. Y tiene que haber una segunda, tercera, cuarta, una serie. Es más, un segmento, vamos a ponerle aquí. Llévatelo, Cundo.